Hola, ¿qué tal amigos? Soy Salvador España y les doy la más cordial de las bienvenidas a Espiar y tu Dinero, este programa en el cual el economista y asesor financiero semana a semana nos ofrece toda su experiencia para forjar una buena relación con el dinero y obviamente esto en miras a que tengamos una vida financiera mucho más saludable. Hemos hablado de diferentes temas ya durante estos 6 meses que hemos estado con ustedes haciendo estos programas. De hecho, ya estamos en el número 25 y eso me da mucho gusto y le agradezco muchísimo a Ramiro que esté semana a semana con nosotros brindándonos toda su experiencia. Ramiro, muchas gracias. Muy buenos días, Salvador. Muchas gracias. Es un buen hito lograr 6 meses de episodios con mucha información, consejos financieros que te pueden ayudar y te pueden, en muchos casos, simplificar la vida o ver cosas que no se te había ocurrido y definitivamente tomar acción en la cosa, ¿no? Y controlar tus finanzas y tener una buena relación con tu dinero. Oye, Ramiro, es que tener precisamente esa relación con el dinero no es fácil. Hay muchos factores que incluyen en esto. Sí, hay muchos factores que están relacionados a tus creencias, tus actitudes y muchas otras cosas, ¿no? Y cómo sientes también. Pero una vez que has conquistado eso, y eso es la primera parte, tienes que aprender y abrir tu mente para ver toda esta información, porque es como si quisieses ser arquitecto, pues estudias arquitectura. Si quieres ser feliz, pues tienes que ver la manera de ser feliz. Si quieres controlar tu dinero, pues tienes que también enterarte un poco de cómo funcionan todas las cosas relacionadas al dinero. Yo creo que venimos a esta vida para aprender, entonces, ¿por qué no verlo desde ese punto de vista, ¿no? Y aprender lo más que podemos, lo podamos en cuanto a las cosas básicas del dinero, de las finanzas. Oye, Ramiro, no sé, pero creo que en nuestra cultura, sobre todo en nuestra cultura latina, estábamos muy acostumbrados a gastar el dinero, pero el dinero en efectivo. Pero llegamos a este país y nos encontramos que una parte bien importante de la relación con el dinero es crear una buena historia o un buen historial de crédito. Sí, definitivamente, en este país es tan importante y es más, en todos los países del primer mundo se ha convertido en algo súper importante y los países de otros tipos también están empezando a retomar eso como algo importante. Hoy en día, incluso en Latinoamérica, ya hay entidades que hacen la calificación crediticia como acá y están usando el modelo americano muchas veces y bueno, y van desarrollando. Lo que les falta es, digamos, desarrollar un banco de datos tan robusto como los que existen acá. Porque acá las entidades que hacen calificación crediticia, y hay varias, es más, el gobierno de los Estados Unidos, la entidad que regula algunas de estas cosas, estima que hay unas 400 distintas entidades especializadas en reportar, o son agencias que reportan una calificación crediticia de sus clientes o de la gente que ellos siguen. Entonces, obviamente, no todas son usadas por las entidades más grandes, pero para que te des una idea, hay un sinfín de agencias que se dedican a esto. La agencia que los regula se llama, o la agencia que los sigue y monitorea es the Consumer Financial Protection Bureau, que es un bureau de protección financiera al consumidor, ¿no? Y eso existe en varios países también, o sea, este tipo, al menos algo parecido. Oye, ¿y por qué es importante que nos califiquen nuestro crédito y para qué sirve eso? Bueno, entonces, como decías tú, esta sociedad y todas en realidad en el mundo nos hemos movido en una dirección donde todo se hace más digital. Entonces, y por varias razones. Una por seguridad, otra porque es más fácil. Y si te imaginas tener que estar cargando tanto dinero en billete o lo que sea, es muy difícil, ¿no? Entonces, una manera más fácil es usar la parte digital. Y las tarjetas de crédito que empezaron en los años 60 o hasta 50 y 60, han desarrollado una manera legítima, obviamente, de poder usar como entidades financieras la transferencia del dinero y poder pagar, pero obviamente cobran un interés en base a eso. Pero la base número uno para poder otorgarle a alguien crédito, de poder usar su tarjeta o su crédito, es una calificación de riesgo del cliente que lo va a usar. Entonces necesitan hacer eso y por lo tanto empezaron a desarrollar modelos para poder medir esto. Y son modelos que están basados en cálculos estadísticos, cálculos algorítmicos y demás. Ahora, la mayoría de los otorgantes de crédito y los bancos utilizan algún modelo de puntaje y se basa en el modelo, típicamente es el modelo FICO, FICO, y
Y esto les ofrece un logaritmo de puntuación precisa que sigue siendo propiedad exclusiva de FICO. Y entonces es importante entender los factores generales que influyen a ese puntaje. Ahora, hay otros sistemas. Hay un sistema que se llama Vantage y hay otros más, pero los más comunes son este que mencionaba, que es el que casi todos lo usan como base. Todas las compañías que otorgan crédito usan una metodología para calificar el crédito de sus clientes y se basan, como dije, en esto, ¿no? Y por eso es importante tener una idea de cuál es tu calificación, saber cuál es tu calificación crediticia, porque esto va a tener importancia en todo. Por ejemplo, desde las compañías de seguro que usan para otorgar un seguro, pues necesitan saber qué calificación de crédito tiene una persona. Los bancos, de igual manera. Y es porque todo esto, el sistema financiero ha evolucionado con el uso de este tipo de instrumentos financieros como tarjetas de crédito para pagar. Y las tiendas también lo tienen, las gasolineras, un sinfín de compañías. Digamos entonces que esta calificación que te dan estas agencias es lo que califican es el nivel de confianza que un banco o cualquier otra agencia puede tener en ti para pagar o para prestarte dinero. Bueno, lo que están calificando en realidad son 4 o 5 cosas, depende de cuáles sean, pero tienden a usar el historial de pago que tengas, uno, ¿no? Entonces, ¿cómo vas pagando tus cuentas? Si las pagas a tiempo, con demora, o con mora o no. Después, también miden el nivel de crédito que tienes, el porcentaje de crédito que tienes en base a lo que usas. Después, usan también el tipo de préstamos que tengas y las deudas que tengas. También usan otros factores relacionados a cuestiones legales, por ejemplo, que tengas juicios o que tengas un sinfín de cosas que afecten a tu manera de pago o que a razón de tu manera de pago hayas tenido algunos problemas con respecto a eso. Pero uno de los más importantes de todo es el historial, es decir, una historia de años o de tiempo donde muestras una consistencia de pago, una consistencia de tener cierto nivel de crédito y no lo usas todo. O sea, la idea es que uses algo de crédito, pero no todo. Y si usas más de cierto porcentaje, digamos más del 30, más del 40%, entonces empiezan a verlo como que eres una persona de más riesgo. Si no usases nada, tampoco te ayuda porque no estás haciendo nada por construir tu crédito. Entonces, lo importante aquí saber es cómo esto afecta a los consumidores, ¿no? Entonces, existe también una falta de transparencia en cómo generalmente ellos manejan el puntaje. Es un poco secreto de cómo lo calculan, ¿no? Y, y claro, las compañías que usan esa información analizan selectivamente esos informes de crediticios y usan solo los elementos que consideran que sugieren la probabilidad de un reclamo, por ejemplo, en el caso de las compañías de seguro. Entonces, el puntaje que generan podría verse muy diferente del puntaje FICO, por así decir. Entonces, si es el FICO la base, ellos podrían encima hacer análisis a base de eso y ese puntaje que ellos, o esa calificación que ellos dan va a ser diferente. Me La llama, mayoría de me las... llama, me llama la atención, Ramiro, que mencionas tú lo de las agencias de seguros. Sí. Uno pensaría que tú forjas un buen historial de crédito para pedir algún, no sé, de pronto algún dinero prestado a algún banco, pero para una agencia de seguros, ¿cómo le afecta si tengas tú buen o mal puntaje de crédito? Pues sí le afecta porque va a determinar cómo vas a pagar tu prima de seguro. No es una necesidad primordial en tu vida, es una necesidad secundaria. Entonces, si pasa algo, pierdes tu empleo, lo que sea, vas a dejar de pagar eso. Entonces, muchos factores impactan cómo podías pagar eso. Además, hay otros temas que ellos necesitan saber. Por ejemplo, una persona que fuma es una persona que va a tener una mortandad más alta que una persona que no fuma. O una persona que tenga ciertos, no sé, hobbies arriesgados o cosas así. El ejemplo más claro es, si una persona fuma, el seguro, por ejemplo, le va a dar una prima, le va a cobrar una prima más alta que una persona que no fuma. ¿Por qué? Porque la persona que fuma tiene una probabilidad de morir 5 años antes del promedio normal. Entonces, todos estos son factores de riesgo para una entidad de seguros, una compañía que asegura a personas o a consumidores. Pues muy interesante todo esto que nos cuentas. Como te decía, yo tenía la idea de que tú forjas un buen historial de crédito para si en determinado momento necesitas un préstamo, pues
tratar de pedirlo y que tengas que vayas con ventaja, ¿no? Entre más puntaje tengas, Sí, supongo que vas con una mejor ventaja de por supuesto. que puedas obtener un interés o algún préstamo a un interés más bajo que si Los tienes un intereses no puntaje son más así. bajo. Sí. Lo que subestimamos es lo importante que es esto. Porque tener un buen crédito y un buen crédito, el crédito varía, el puntaje FICO, por ejemplo, varía de 300 a 850, que es el máximo. Si tú estás por arriba de los 750, ya estás teniendo un crédito excelente, 750, y algunos lo determinan como 700 o 800 incluso, por arriba de los 800. El promedio de la población está entre los 470 y 650. Ese es el promedio de la población. O sea, tiene crédito relativamente bueno o relativamente bajo, ¿no? Porque por encima de los 650 es cuando ya es bueno. Entonces, la minoría de la gente tiene un crédito bueno y menos un crédito excelente. Obviamente, con el tiempo, cuando uno es joven, lo que menos piensa es en tener tu crédito, pero es la época ideal para poder establecer tu crédito, por ejemplo. Entonces, pensar en eso y saber qué calificación. Hasta no hace muchos años, esto era como un secreto y tenías que comprar un reporte de estas entidades que usan, que hacen esta calificación crediticia para poder saber cuál es tu puntaje. Desde hace unos años se pasó una ley donde todas las entidades que califican el crédito de las personas tienen que reportarles o hacerles saber o darles la opción de que sepan una vez al año mínimo cuál es el puntaje. No quiere decir que te den toda la información, pero sí te dan tu puntaje, el puntaje que ellos te califican, más la información relacionada a qué factores afectan eso, más o menos. Entonces, las entidades, hay tres grandes que son las que manejan unos bancos de datos inmensos de millones de personas, ¿no? Equifax, TransUnion, son las dos más grandes que manejan este tipo de información y ellos dan su calificación crediticia. Entonces, depende de dónde vayas, a qué tienda o qué banco, va a usar una u otra entidad y esa va a ser la calificación que te van a usar como base de tu de crédito. Y, y ellos en base a eso podrían hacer un análisis incluyendo más elementos, como había mencionado. En el caso de los seguros, pues les interesa saber tu mortandad. En el caso de los bancos, les interesa saber no solo tu crédito, porque es muy importante, si tu manera y la historial que tienes de pagar, pero también, por ejemplo, tu nivel de ingresos, otros factores presentes que quizás no estén en ese reporte de crédito. Las tiendas les interesa más tu capacidad de pagar y, y más que nada, y tu capacidad de cantidad de crédito. Entonces ellos se basan mucho en estas entidades y los reportes que estas entidades dan. Entonces todo esto nos afecta porque nos determina un poco la capacidad de poder usar deuda o crédito para comprar. Y es importante por el hecho de que hoy en día todo funciona a través, casi todo, funciona a través de tarjetas de crédito. ¿Quieres alquilar un coche? Se te complica si no tienes una tarjeta de crédito. ¿Quieres hacer un cobro o mandar algo a través de Amazon, a través de cualquier entidad? Pues lo más fácil es una tarjeta de crédito. Hay otros sistemas, por ejemplo, sistemas de donde pagas a través de una entidad que se encarga de eso, como el ejemplo de PayPal. Pero Ujú. PayPal igual te pide una tarjeta de crédito o que esté ligado a tu cuenta directo, a tu cuenta corriente bancaria. Entonces, es importante por esos aspectos, por el uso que tiene, porque te van a calificar en base a ese puntaje, quieras o no, todos. Y si no lo sabes, pues si tu puntaje es bajo, porque también sucede esto. Uno de cada 5 personas en los Estados Unidos tiene algún error en esos reportes de crédito. Y esos errores pueden ser de mucho tipo, que están afectando a tu puntaje y que tu puntaje sea más bajo de lo que debería ser. Entonces es importante protegerse, ¿no? Es lo que te iba a Porque no preguntar, solo por ejemplo, es saberla, sí, lo que te ¿sí? iba a preguntar, Ramiro, es estas entidades que tú mencionas que están encargadas de calificarte, ¿quién las pone allí? O tú, si tú ves Son privadas, son privadas. okay, si tú ves algún error en estos reportes, tú podrías, no sé, encargarle a otra entidad que analice tu crédito y que intente corregir todo No esto. tienes que ir tan lejos, solamente tienes el derecho de comunicarles, muchas veces es por escrito, o llenar un formulario que los tienen en sus sitios web, en sus plataformas, para pedirles que revisen tu crédito y tú puedes decir esto está mal. Y probablemente van a investigar y te van a pedir información, te van a decir necesitamos que nos pruebes eso, o depende del nivel de cantidad o qué tan importante sea eso y cuánto impacte en tu calificación crediticia, te lo van a limpiar, borrar o